nuestra sociedad pueda perdurar en el tiempo y pueda estar en continua reinvención hacia una abundancia de bienestar, tiene que sí o sí pasar a través de una reinvención de la economía. O sea, son dos caras de la misma moneda. La economía, a final de cuentas, regula el metabolismo de la sociedad. Entonces tenemos que generar hipótesis, propuestas, prototipos, productos, servicios que creamos van a atender mucho más allá de lo económico y van a estar beneficiando a muchos actores relevantes, a mis empleados, a mi comunidad, a mis proveedores, a mis clientes, al entorno. Bienvenida y bienvenido a Wellness Talks. Conversaciones entre personas que saben que el bienestar, ese que todos anhelamos co-crear, depende de hacer negocios honestos y congruentes que integren todas las esferas del bienestar dentro del modelo de negocio mismo. Acompáñame en esta danza valiente para seguir diseñando el entorno empresarial que determinará el futuro del bienestar. Tengo mucho que decir de Federico Llamas, más para aclararme a mí por qué es que lo aprecio tanto y por qué lo veo como un gran maestro. Lo que me atrae a él es la congruencia entre lo que hace y dice, pero tal vez más que eso, es que es un cuate alto, guapo, divertido, ligero, sabio, humilde, trabajador y ambicioso. Me explico. Alto y guapo se lo dio su madre y su padre, así que no puedo decir mucho de eso. Divertido, eso sí es mérito propio. Hace unos años Fede se llevó a su esposa e hijos, o ellos lo llevaron a él, a un año de vuelta por el mundo, cada uno con su mochila y sin itinerario, a explorar todo el firmamento. Otro año, ya casado, se fue 4 meses de viaje de moto con su amigo, y cuando cumplió 40 años se regaló 3 semanas en un bosque, sin casa de campaña y apenas una navaja y una toalla, él solito. Fede sabe mantenerse divertido. Ligero. Fede trabaja en el mundo de la educación ambiental y es fundador de la Universidad del Medio Ambiente, la primera en su especie en América Latina. Un emprendimiento que hace 20 años estaba lejos de poder ser un negocio seguro. ¿Quién se va a ir a Valle de Bravo a aprender a hacer negocios socioambientales? ¿De qué les va a servir esa carrera en un mundo corporativo como el que tenemos actualmente? ¿Cómo va a crear diplomados, luego licenciaturas, luego maestrías, luego la preparatoria y pronto los doctorados? Definitivamente es mérito propio mantenerse ligero con un proyecto tan grande que no deja de crecer. Sabio. Eso también seguro se lo dieron su mamá y papá. Pero Fede no deja de leer, de viajar, de organizar think tanks, de pensar en el futuro, no como un soñador, sino como un constructor. Un constructor que mete las manos a la tierra y al mismo tiempo mete las manos a los planos arquitectónicos del cambio sistémico. Fede sabe que no hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socioambiental. Él sabe que no se trata de buenos contra malos, chairos contra fifís, derechos contra izquierdas, sino algo aún más profundo y entremezclado de lo que las narrativas convencionales presentan al culpar siempre al otro por los desastres humanos y ambientales que hemos creado. Pocos son para mí las personas que se atreven a sostener la ambigüedad, lo incierto de cómo salir de este embrollo, como Fede. No podemos reducir las cosas a juicios de valor sobre tu moral y la mía, no podemos reducir el bienestar al desarrollo económico, no podemos hablar de sostenibilidad sin tomar todas las perspectivas sociales, geofísicas, políticas, empresariales y culturales que lo determinan. Y no podemos, y por eso tiene su universidad, pensar que un futuro más sano no dependa de las empresas. Sabio, porque en cada conversación que tengo con él me dice, se nos está olvidando cuidar a las generaciones futuras. Hoy me lo repitió otra vez en el WhatsApp. No lo dice como un abuelo aleccionador, lo dice como un pensador que sabe que pensar en las siguientes generaciones y no dejar de pensar en ellas nos llevará a mayor creatividad para crear proyectos mucho más integrales e integradores. Por eso mismo es humilde, es trabajador y ambicioso, porque aún con tantas ganas de generar pensamiento y cambio sistémico, también tiene paciencia y se contenta con ir paso a paso, pero sin detenerse. Tanto cuando está uno a uno con un estudiante, o cuando lo invitan al Congreso de la Unión o al Vaticano a hablar de estos temas, Fede te habla como un humano, te trata como un humano y te hace sentir que como humano, la humanidad sí puede depositar su esperanza en ti. Con todo el dolor y la contradicción del mundo, él sabe que ese futuro es posible. Yo conozco pocos optimistas dentro de los pensadores sistémicos y Fede no es un optimista iluso, pero cuando va a ver una obra de teatro o se pone a bailar o se busca una meditación con extraños del otro lado del mundo, no puede sino sentir en su cuerpo la energía fluir, regenerarse y sí, disfrutarse también. Porque es de ese disfrute que el futuro incierto se vuelve una invitación y no una carga. En la Wellness Talks del día de hoy
Vamos a hablar de los negocios socioambientales y lo que significa saberse un emprendedor o emprendedor en este emergente ecosistema. Hablaremos de casos de éxito que han salido de su universidad en crear nuevos modelos de negocios de bienestar integral. Hablaremos también de su actitud, su rutina y su voz interna, que lo llevan a mezclar el pensamiento sistémico de largo plazo con acciones concretas de corto plazo. También me interesa escuchar sus opiniones sobre las empresas que se atreven de verdad a pensar de manera sistémica y cómo esto puede inventar una nueva economía en el futuro. Y me encantaría también recibir sus consejos para los que van empezando y para los que están buscando un cambio en su forma de acercarse a su profesión y a su trabajo. La congruencia es tal vez de las cosas más atractivas. Y yo sé que estando contigo, querido Fede, me estoy haciendo más atractivo. Así es que gracias por estar aquí con nosotros y bienvenido a este espacio. Ahí está. Ahí está el audio. Muchísimas gracias, Víctor. Muchas gracias por esa introducción. Tengo que decir que he tenido bastantes entrevistas en los últimos muchos años y nunca me habían presentado así. Nunca había tenido una introducción como esta y parte de lo que me gusta de tu introducción, que creo que son palabras muy amables, definitivamente no todas merecidas, pero es que surgen de muchas conversaciones que hemos tenido tú y yo, ¿no? Entonces creo que refleja un proceso de amistad y es lo que más gusto me da. Muchas gracias, Víctor, por la Mm, introducción. Gracias a ti, hermano. Te considero como ese texto se llama mentor. Te considero un mentor en todo el sentido de la palabra. Y más porque eres mi amigo, no nada más mi maestro. Y eso es lo que a mí más me emociona de, pues, la relación que tenemos, porque la amistad tal vez engloba, eh, pues, tantos valores y tantas maneras de intercambiar que, pues, no nada más hace crecer la amistad, sino hace crecer eh, todas las demás cosas que engloba, ¿sabes? Justamente porque se articula a través de la amistad. Así es que gracias por abrirme un espacio en tu tiempo, en tu agenda y en tu corazón para seguir cultivando esta relación. Y muy emocionado de empezar contigo para platicar, Fede. Y me gustaría empezar con ese tema que a ti en los últimos años ha rondado mucho tu cabeza y tu corazón, y es el tema de la atención a las generaciones futuras. Me gustaría que empezáramos de lleno en eso porque creo que es algo que has pensado mucho y que creo que lo puedes explicar de una manera que pocos nos hemos puesto a pensar. Pues muchas gracias. Sí, es un tema que ahorita me tiene muy apasionado. Ahorita y toda mi vida, pero como en todo, hay espirales de profundidad, ¿no? A las cuales vas llegando. Porque creo que quienes nos dedicamos a la sostenibilidad o a la regeneración, que a final de cuentas es el enfoque principal de la universidad que he apoyado a desarrollar, eh, hemos perdido, o sea, es difícil mantener el foco de lo que quieren decir estas palabras que de repente toman tantos significados y tantas aristas y tantas conversaciones y a través de eso pierden su significado. Entonces, en un proceso, de hecho, explícito que hemos hecho en la universidad en los últimos 2 o 3 años, explícito y documentado, de tratar de resignificar estas palabras que son esenciales para el propósito de nuestra universidad y creo que de nuestra sociedad. De repente encontramos esta palabra que por ser tan común se pierde, ¿no? Que son las siguientes generaciones. Y mucho del movimiento de la sostenibilidad nace con esta idea de las siguientes generaciones, pero lo perdemos, lo dejamos ir. Y desde nuestro punto de vista, lo que hacemos en torno a, llámale como quieras, medio ambiente, ecología, sostenibilidad, regeneración, verde, cualquier, ¿no? Nombre que le quieras poner, tiene que ver con 3 elementos, esencialmente. Tiene que ver con la salud planetaria, cómo está nuestro planeta, el bienestar humano, pero no solo humano, sino de presentes generaciones, sino humano de estas generaciones y futuras generaciones, y no solo humano, sino también de otras especies. Entonces, bienestar en un concepto amplio, integral, que es parte, creo que es donde nos conectamos mucho, ¿no? No solo integral desde bienestar, desde lo económico, sino integral como ser humano, pero no solo como ser humano, sino de todos los seres humanos, sino todos los seres humanos, sino de estas generaciones y las futuras, y no solo estas y las futuras, sino todas las especies con las que convivimos. Entonces depende, de repente el concepto de bienestar se convierte en algo, una invitación mucho más amplia. Y el componente de ética es el tercero que manejamos, ¿no? Salud planetaria, bienestar en esta idea muy, muy amplia y el componente ético que tiene que ver con justo para quién y cómo es ese bienestar, cómo se puede, digamos, por así decirlo, distribuir. Entonces,
Estos conceptos nos están ayudando ahorita en la universidad para no perdernos en lo que son los pantanos de las palabras sostenibilidad y regeneración, y profundizar. Y de repente, increíblemente, nos dimos cuenta que hasta en la UMA, que a eso nos dedicamos, no, en la mayoría de los casos no estaba en la conversación las futuras generaciones. Y en el caso tuyo y mío, como un ejemplo muy, muy particular, pues surgió de esta conversación de estar hablando sobre el bienestar personal, ¿no? Y esta acción del wellness, en el cual a mí también me apasiona esta exploración de un bienestar mucho más amplio que tiene no solo que ver con medicinas y dinero, sino con muchísimos más componentes. Pero en particular una conversación a mí me prendió mucho esa curiosidad con una persona que se dedicaba a hacer aceites esenciales y que están, pues, se usan mucho en esta cuestión del bienestar en muchos foros y de repente me dijo, bueno, pero tú sabes lo que implica producir 1 gramo de un aceite esencial de la rosa, por ejemplo, y son 1.000 gramos de rosas que se necesitan para 1 gramo de aceite esencial. Y si ya nos vamos más para allá, producir 1.000 gramos de rosas, lo que significa, sobre todo si están viniendo de industria agrícola convencional, en términos de agua, de energía, de químicos, ¿no? Entonces, de repente, una gota de un aceite esencial que nosotros nos está ayudando a sentirnos mejor, qué afectación está teniendo en el planeta, y ahí es donde vienen las siguientes generaciones. Por tanto, ¿qué planeta le estamos dejando a nuestros hijos y nietos? Porque ya no es generaciones futuras, sino hijos y nietos. Y esta pregunta que, bueno, a mí me prendió platicando contigo, ¿no? Entonces, esa gota que yo me pongo para sentirme bien está quizá quitando la posibilidad de que nuestros hijos produzcan lo más básico de su comida o tengan acceso a agua o tengan un clima estable, ¿no? Es algo muy pequeño, de repente se convierte en algo muy grande. Precisamente creo que la palabra bienestar, tú lo sabes, con su proceso histórico, ¿no? Yo creo que mucho de la filosofía occidental como que ha disgregado el conocimiento en varias áreas y hemos pensado que el bienestar está en una de ellas. Y ahora que le estamos agregando las futuras generaciones y el suelo y el clima y la sociedad y tal, pareciera que es demasiado, pero siempre ha sido esa interacción. Pero nosotros en nuestro conocimiento lo hemos disgregado y ahora que lo agregamos nos abrumamos, pero siempre el bienestar siempre ha sido todo, como tú bien dices. Y creo que son palabras también del Papa, ¿no? De no es una crisis social y una ambiental, es la misma crisis compleja socioambiental. En ese sentido, estamos como reescribiendo esas definiciones y creo que también la temporalidad que tú nos traes con el tema de las futuras generaciones, yo a veces me imagino a mí mismo como, o sea, me gustaría actuar como mi yo de 8 años y mi yo de 80 años lo avalarían, pensando que ambos, el abuelo se quiere comportar también como niño, pero como un viejo sabio. Y el niño también se quiere comportar como un niño juguetón y también como un viejo sabio. O sea, incorporando esas dos temporalidades a lo largo de toda la vida. Y yo veo que con esta reescritura de siempre traer de regreso a las futuras generaciones, sí nos hace, Fede, más allá del compromiso ético y en nuestra cultura se habla mucho del sacrificio, sacrifiquémonos hoy para que nuestros hijos no se sacrifiquen de más allá del sacrificio, nos hace precisamente pensar en las implicaciones para ver cómo estamos actuando de manera incongruente con ese yo de 80 años y con ese hijo que voy a tener en la siguiente generación, al grado que se siente en el cuerpo, emocionalmente nos mueva para que entonces nuestras acciones cambien. ¿Sabes? A final de cuentas, yo siento que eso es lo que tú tienes muy claro. No es nada más un proceso intelectual de tráete a las siguientes generaciones, compórtate de manera ética, reescribe la definición de bienestar, que son premisas muy intelectuales, sino en el cuerpo, cómo se siente vivir sin esa incongruencia, cómo se siente saber que te estás acabando los recursos de tus hijos y tus nietos. Y a partir de ahí creo que nace esa creatividad de hacer todo ese trabajo, tanto intelectual como práctico. ¿Cómo es para ti eso, antes de entrar a esas cosas prácticas, esa, casi ese hoyo en el estómago que tienes, que te despiertas y dices, hacia ese hoyo quiero hablar, quiero trabajar, quiero vivir? Mm. Me encantan tus preguntas, Víctor. Siempre pones buenos cuatros. Porque sí hay un reto, me parece, en esto que es.
muy útil de sentirlo en el cuerpo y vivirlo en el cuerpo, y eso creo que nos da señales de lo que es este entendimiento más amplio de bienestar, eh, que lo podemos vivir, lo podemos empezar a sentir, ¿no? Entonces nos volvemos cada vez, ponemos más atención en la sutileza de cómo estamos, cómo nos sentimos, dónde están los nudos, dónde está ese hoyo en la panza o no, dónde está nuestro entusiasmo, dónde está nuestra energía. Y esa combinación de cosas que no tiene que ver nada más con una pastilla, tiene que ver con eh, qué hacemos, si nos sentimos que el propósito que estamos trabajando es el adecuado, cómo están nuestras relaciones, cómo está nuestra sensación interna, qué tan bien satisfechas están nuestras necesidades básicas. O sea, son muchas cosas a la vez. Y podemos ir desarrollando esa sensibilidad de cómo lo sentimos. Creo que es uno de los trabajos más valiosos que podemos hacer. Sin embargo, la escala temporal y la escala espacial, o sea, la escala de lugar al cual tenemos que operar, prácticamente solo podemos acceder a ella a través de la imaginación. Entonces es un trabajo más mental, ¿no? Que tiene su componente intelectual, tiene su componente técnico de entender, digamos, cuánto tiempo lleva la vida en el planeta, de ese tiempo, cuánto tiempo llevamos los humanos, del tiempo que llevamos los humanos, que más o menos la vida del planeta tiene 3.000 millones de años, 3.500 de tener, ¿no? Pero los humanos tenemos apenas 200.000, de 3.500 millones de años a 200.000, no es nada. Y la civilización que conocemos ahorita tiene los últimos 10.000, es un segundo. Y la revolución industrial, que es lo que ha movido por completo para bien y para mal, todo tiene los últimos 200 años, es un microsegundo. Si lo pusiéramos en escala de un año, sería el último segundo del 31 de diciembre en el año nuevo. Ese último segundo es el equivalente a la revolución industrial si lo ponemos en la escala de toda la vida del planeta. Es un segundo de un año. Estas escalas nos cuesta mucho trabajo entenderlas porque no es la escala en la que operamos. Lo mismo la escala del planeta entero, ¿no? Entonces, nuestras acciones las queremos ver en la escala inmediata, sin embargo, están haciendo afectaciones como es el clima al planeta entero con la posibilidad de cambiar una época geológica. O sea, literalmente estamos en la posibilidad a través de nuestras acciones muy pequeñas como apagar y prender la luz, cambiarnos a una época geológica en donde el clima tenga una estabilidad distinta a la que tenemos ahorita, que es muy privilegiada. Estas escalas requieren un trabajo intelectual de entendimiento y además requieren un trabajo de imaginación, de colocarnos ahí. Es como, ¿cómo hacemos compatibles estas sensaciones internas de lo que nos dice que es bienestar con estos entendimientos de mucho mayor imaginación para que podamos conectarlas? Y otra vez ahí vienen las siguientes generaciones. Porque y me encanta que tú digas, no es desde un lugar de sacrificio, es de un lugar de amor y cariño a las siguientes generaciones de lo que les queremos dejar, ¿no? Entonces, ¿en qué momentos nosotros estamos priorizando cuestiones que nos damos a nosotros que creemos que son de bienestar, pero que en realidad nos están dando muy poco de ello? Sin embargo, el costo que podemos dejar a las siguientes generaciones sea de simplemente suministrar lo más básico que requieran para su vida, como es agua y alimento. Entonces, requiere ese juego. O sea, no es solo que lo sienta bien, es que lo sienta bien, pero que tenga en cuenta estas otras escalas y estos otros momentos. Me encanta. Me haces pensar en mi hija de 6 años. Lo que le siente bien es un chocolate, ¿sabes? No tiene mayor imaginación para saber lo que el chocolate le puede hacer si se come 10, ¿no? Y en ese Sí, sentido somos como niños chiquitos que, pues literal, tengo esta botella de agua de plástico acá y en mi entorno espacial y en mi entorno temporal no me puedo imaginar implicaciones mayores. No hay suficientes estímulos a mi alrededor para que me imagine lo que sucede. Y entonces, pues como se siente bien en el cuerpo y la imaginación está pues limitada a no pensar en eso, pues el comportamiento se perpetúa, ¿no? En este caso de comprar botellas de plástico. Me, me haces pensar en este ecosistema económico que hemos creado desde la revolución industrial, poquito antes, pero muy concomitante a ese espacio de tiempo, y que también la economía ha sido muy de reducir la escala imaginativa
de la escala de tiempo y de la escala de espacio para tu comodidad, para tu practicidad, para tu disfrute, para tu productividad, que son estos valores que nos vende la economía actual y que nos desconecta imaginativamente de las implicaciones espaciales que esos comportamientos de consumo generan, ¿no? Platícame un poquito de tú cómo analizas esa perspectiva económica y también ver hasta dónde crees que el camino sostenible regenerativo pasa también por una reescritura de las reglas de la economía y de cómo vender y hacer cosas para que la gente siga en comodidad, en productividad y en disfrute, pero con un espectro de imaginación pues más real y más necesario. Mm. Sí, creo que, como bien dices, esta reinvención que necesitamos para efectivamente darles estas cualidades de sostenibilidad y de regeneración a nuestra sociedad, o sea, que nuestra sociedad pueda perdurar en el tiempo y pueda estar en continua reinvención hacia una abundancia de bienestar. Tiene que sí o sí pasar a través de una reinvención de la economía. O sea, son dos caras de la misma moneda. La economía, a final de cuentas, regula el metabolismo de la sociedad. Y como bien sabes tú en salud, pues la salud de un sistema, como es el sistema de nuestro cuerpo, no puede estar sano si ese metabolismo no está regulando adecuadamente. Pues lo mismo el metabolismo de nuestra sociedad y de nuestro planeta. Son que están vinculados. Otra vez regresamos al concepto socioambiental, como tú bien mencionabas y citabas al Papa, ¿no? Entonces, no son dos sistemas separados, están completamente integrados. Nuestro sistema económico con el sistema planetario. ¿No? A los economistas les encanta olvidarse que la economía opera adentro del sistema planetario, que de hecho es un cambio de paradigma importante. En la sostenibilidad a mí no me gusta el paradigma del balance entre la economía, el medio ambiente y la sociedad, estas tres bolitas de balance que es como la mayoría lo piensa, a mí me parece que no está describiendo la realidad. El paradigma adecuado es un diagrama de sistemas anidados. Eso quiere decir una bolita adentro de otra, en donde la más grande es la que realmente manda, por así decirlo, y las otras dependen de ella. Y en ese sentido, la economía es la más pequeña. La economía es la que tendría que estar al servicio del bienestar social. Y el bienestar social depende del bienestar planetario. Son tres bolitas, no en balance, sino una dentro de otra: economía, sociedad, medio ambiente. Y en la economía convencional de los últimos 2 siglos se ha visto al revés, como si la prioridad y la variable a maximizar siempre es la económica, muchas veces a costa del bienestar social e ignorando por completa el planetario. Pero digo, hay que ver prácticamente cualquier producto, la botella que nos acabas de enseñar para ver su conexión con el planeta. Pues esa agua no viene del éter, viene de los ciclos del agua en el planeta y necesitan estar sanos. Inclusive ese petróleo del cual se sacó la botella de plástico tampoco no viene otra vez del éter, viene de un ciclo que tiene consecuencias, ¿no? Que es el ciclo de CO2. Entonces, esas conexiones las tenemos que entender muy bien. Tenemos que reinventar la economía y desde mi punto de vista la tenemos que reinventar, tanto economía como negocios. Lo más importante es cambiar el propósito de la economía y de los negocios. Cambiarlo de un propósito de maximizar utilidades o maximizar el Producto Interno Bruto, que es donde sigue operando, y muchos que estudiamos negocios nos enseñaron que esa era la máxima, a maximizar bienestar. Bienestar, otra vez, integral, planetario, de diferentes generaciones, de bienestar en este concepto amplio. Y sí lo vuelve más complejo, definitivamente, pero es lo que realmente nos dará bienestar en largo plazo. Me encanta, me encanta. Y a ver, quiero ir por esta pregunta. ¿Tú hace 20 años fundaste la UMA, más o menos? Ujú. 21, ¿Cómo? sí. 21 años. Obviamente estos conceptos, o sea, al punto que quiero llegar y lo quiero validar contigo es, cuando empezaste a abrir este proyecto, no era un proyecto porque ya tenías las respuestas y lo que querías era transmitirlas al mundo.
Lo que querías hacer es un laboratorio de propuestas, de ideas, de comunidades para que vayan desarrollando las mejores preguntas para mejores respuestas. O sea, eso me gusta mucho de que, por un lado, es una universidad que enseña, pero está enseñando porque al mismo tiempo está aprendiendo, ¿sabes? Es un Ujú. proceso. Es un proceso, no vamos a llamar, o sea, es pedagógico, pero también porque está aprendiendo, ¿no? Entonces, em, ahora me hace pensar en muchos de aquí en este espacio de Wellness Business Lab hay muchos emprendedores o personas que están dirigiendo proyectos o fundando proyectos o en áreas de proyectos que son regenerativos, sustentables o que quieren esta mayor definición de bienestar en este espectro imaginativo, temporal y de espacio que estamos definiendo y que de alguna manera piensan que la respuesta ya tiene que estar y que la empresa viene a responder y a entregar a través de su producto y su modelo de negocio esa respuesta. Cuando realmente viene a ser un ecosistema crítico perdón, viene a ser un actor crítico del ecosistema para entender dónde está y ser siempre un laboratorio de aprendizaje hacia dónde puede llegar el ecosistema. Y creo que Mm, es una manera mm, también interesante de pensar, y me gustaría validar esto contigo, en una empresa. La empresa no nada más viene a dar sus respuestas, de yo ya me iluminé o yo ya vi que así se hace, sino ya vi que por aquí hay una avenida, pero hacer la empresa es mi manera de ser un actor que hace mejores preguntas, porque el ecosistema de hoy no va a ser el de mañana y mi empresa también va a evolucionar en esa dirección, va a crear esa dirección. Me gustaría que tú, con tu ejemplo de la UMA, que ya tienes una trascendencia importante, me hables un poquito de eso, de cómo la UMA se ha ido adaptando como un proceso empresarial que está reescribiendo el ecosistema empresarial dentro de las empresas educativas y eso tiene tantas externalidades positivas, como le llaman los economistas, a todas las áreas, las humanas, personales tuyas, las del ecosistema en la que está la universidad y la sociedad a la que está sirviendo. mm. Sí, increíble pregunta. Si tiene, a ver, estos ciclos de adaptación, estos ciclos de aprendizaje y adaptación son relevantes desde mi punto de vista en prácticamente todos los aspectos de la vida. Eh, creo que es una de las grandes capacidades que tenemos como humanos, ¿no? De ensayo, de prueba, de evidencia, de ciclos de mejora, por así decirlo, ¿no? Entonces, y desde niños lo hacemos, no es, ¿no? Quieres lograr algo, quieres subir una pared, lo intentas, te caes la primera y dices, pues esa no era la manera, ¿no? A ver, aprendí esto, voy a volverlo a intentarlo de otra forma. En los negocios, esto se ha vuelto, más allá de los negocios de impacto o de propósito, como ahorita estamos hablando, de bienestar, esto está en los negocios convencionales. O sea, tú en cualquier negocio, a mí en los 90 me enseñaron a hacer planeación estratégica y la planeación estratégica se basa en eso, se basa en planea, echa a andar, mide si te funcionó o no te funcionó y ajusta para que tu siguiente ciclo sea mejor. Entonces, esto viene, y yo creo que cualquier emprendedor que tiene cualquier rango de éxito, lo primero que tiene es esa flexibilidad mental, esa flexibilidad y esas ganas de explorar, esa disposición a equivocarse, ¿no? Ahora se dice mucho, haz tus pruebas rápidas y baratas, ¿no? Haz tus prototipos chiquitos y baratos, ¿no? No hagas la gran planeación para arrancar tu negocio con un business plan que te llevó 2 años con una bola de estudios sin salir realmente a probarlo allá afuera. Entonces, no, aprende y equivócate rápido, rápido y barato, ¿no? Entonces, eso creo que funciona para cualquier emprendedor, estando en esta línea o no estando. Ahora, en esta línea de tratar de que nuestras externalidades, como bien dices, sean positivas, que nuestro impacto allá afuera sea positivo, y de forma integral, no solo de manera en la parte económica, pues es mucho más complejo. Entonces, nuestros experimentos tienen que ser más sofisticados y con más atención, porque no solo queremos maximizar la variable económica. Entonces, tenemos que generar hipótesis, propuestas, prototipos, productos, servicios, que creamos van a atender mucho más allá de lo económico y van a estar beneficiando a muchos actores relevantes, a mis empleados, a mi comunidad, a mis proveedores, a mis clientes, al entorno, a las siguientes generaciones, a las otras especies, ¿no? Se vuelve abrumador, pero es posible. Y quiero ver si lo estoy logrando o no lo estoy logrando, porque es una hipótesis más compleja. Entonces necesito otra vez equivocarme rápido, pensar, ok, voy a sacar este producto, este servicio, porque creo que va a tener este tipo de beneficios
¿Qué evidencia voy a buscar de si se está logrando o no y qué tan rápido puedo ajustar mi producto o mi servicio para realmente lograrlo? En la UMA le llamamos investigación activa a ese proceso y es un proceso explícito que hacemos y entrenamos junto con los estudiantes para que ellos integren estos procesos de investigación activa, de hecho, en dos niveles, a nivel personal, o sea, los invitamos a que estén experimentando en investigación activa de cómo, lo primero que me preguntabas, cómo se pueden dar cuenta que ellos están bien y luego a nivel proyecto, ¿no? Y estos ciclos de aprendizaje, diseñar, hacer, evaluar, aprender. Learning by doing and for doing, ¿no? Lo mencionan en inglés. Entonces, eso es básico. El design thinking también tiene esa misma metodología y creo que es una filosofía de vida, a final de cuentas, y en la UMA lo entrenamos mucho. Para nosotros en la UMA ha sido esencial. De hecho, yo defino la UMA, muchas veces lo he dicho, eh, la UMA es una pregunta, no es una respuesta. Y eso viene, de hecho, de la asesoría de uno de nuestros asesores pedagógicos al principio del proyecto, David Ballard, que nos dijo, a ver, si ustedes quieren crear una universidad que su propósito sea la sostenibilidad y la regeneración, tienen que crear una universidad que aprenda, no que enseñe. Y para mí al principio fue difícil entenderlo. A ver, las universidades enseñan, ¿cómo que aprendan, no que enseñen? Digo, pues es que como sociedad no sabemos cómo lograr la sostenibilidad. Usted no tiene nada que enseñar porque nadie lo ha logrado. Tienen que aprender junto con sus estudiantes cómo llegamos ahí como sociedad, como comunidad. Entonces la conformamos como una comunidad de aprendizaje en un modelo educativo horizontal. Nos estamos aprendiendo junto con los estudiantes, no les estamos enseñando, a través de procesos de investigación activa que formalizan esos procesos de aprendizaje, ¿no? Ok. Entonces, en general creo que es esencial, pero en particular a los temas complejos que nos preocupan en la UMA, como son la sostenibilidad y regeneración. Me encanta, me encanta. Y sabes, cuando yo pienso en bienestar, en salud, en riqueza, en sustentabilidad, en paz, en educación, estas grandes palabras, se les hacemos más un favor a estos conceptos cuando los pensamos como preguntas que como respuestas que ya sabemos lo que es la riqueza, ya sabemos lo que es el bienestar. Ahí es donde ya, en nombre de hacer cosas buenas como paz, sustentabilidad, educación y bienestar, somos violentos porque ya nos creemos que tenemos la definición. Y claro, según la tendencia intelectual o el contexto sociopolítico o mismo hasta cómo está tu sistema nervioso al momento de hacer esa respuesta, ya estás haciendo algo violento de un concepto que siempre debe ser abierto, siempre debe ser evolutivo, siempre debe ser autocrítico. Y esa es la definición de la salud, el proceso de regenerarse, ¿no? De morir y renacer a través de preguntas y de respuestas que se van reescribiendo. De acuerdo, digamos, para agregarle al reto, diría ahí que esto que dices es un concepto que siempre tiene que evolucionar, tiene que renacer, estoy de acuerdo, pero el riesgo que tienes en el otro lado, y entonces ahí es un baile, como siempre, y es interesante, es en estos conceptos tan complejos y tan importantes para el mundo en el que estamos viviendo, si- que se conviertan en este efecto de posverdad. En todos entendemos algo distinto y cada quien entiende lo que quiera. Ese es el otro lado de ese rango, ¿no? Entonces, increíblemente tenemos que jugarle ahí a algo que no caiga en la rigidez de conceptos ya terminados, impuestos con esa violencia, como dices, pero también el otro lado tiene sus riesgos, en donde, ok, cada quien con esta palabra puede entender lo que quiera, y el mayor reto de eso es que no nos podemos comunicar. Yo Me digo encanta. sostenibilidad, pero si tú lo entiendes distinto y cada quien que nos escucha entiende algo distinto, pues creemos que nos estamos comunicando, creemos que queremos colaborar, pero en realidad no tenemos ninguna base de colaboración porque no estamos entendiendo cosas distintas. Y para organizaciones dirigidas por su propósito, empresas dirigidas por su propósito, como creo que son la mayoría de los emprendedores que participan contigo, definir claro su propósito, qué quieren lograr más allá de generar dinero y definirlo en palabras, porque es el vehículo que tenemos para definirlo cuando estamos co-creando, es muy importante. Y por tanto, tener un entendimiento suficientemente común de las palabras
para así lograr co-crear en una misma dirección, es tan importante como esa flexibilidad que decías, ¿no? Entonces Me es un juego ahí encanta. intermedio. No, lo dices muy bien y como dices, tú eres te has vuelto fanático de la danza y precisamente es una danza que tiene un grado también como de, o sea, encontrar ese equilibrio que un bailarín y una bailarina te muestran para para darte una experiencia estéticamente explosiva. eh, Jugar con ese equilibrio de asentar definiciones y también de permitir jugar con ellas. Entonces, Mm, me gusta cómo lo defines como la danza y a final de cuentas se requiere mucha responsabilidad aquellos de nosotros que nos atrevemos a decir que estamos danzando entre definiciones para no perder, para no caer en un relativismo irresponsable. Y precisamente creo que los negocios, por su necesidad de sobrevivencia, por su necesidad de tener clientes, por su necesidad de tener relevancia en el mercado para que viva la empresa, de alguna manera se tiene que hacer cargo de sí hacer ciertas definiciones o ciertas reglas para medir estas cosas. Entonces, mm, pero obviamente se puede usar de un lado y del otro. En el lado de uno acuerdo. es solamente utilidades económicas y en el otro es propósito de mil cosas al mismo tiempo y ahí nos perdemos. ¿Cuáles son para ti, Fede, qué le dirías a qué le dices más bien a los emprendedores o a los que tienen gusanitos de decir, a ver, es que híjole, me dio cáncer y quiero desarrollar un nuevo proyecto? O mi mamá está sufriendo demencia y ya vi que se debe a que tantas cosas. O mi comunidad está metida en violencia y en crimen. O el planeta, en fin, cualquier gancho que tenga cualquier persona para decir, y yo quiero traer mi granito de arena haciendo un negocio hacia el área de bienestar. ¿Cuáles son las primeras cosas que les dices? Ya sé que es una pregunta amplia, contéstala como quieras para eh, encaminarlos hacia decir, sigue por ahí. No tengo las respuestas, pero sigue por ahí, porque también es bien fácil darnos razones para no hacerlo. Mm. Híjole, sí es una pregunta compleja porque habría muchas cosas que les dijera y tal vez por eso creamos un MBA en donde les decimos muchas cosas y tratamos de apoyar de muchas maneras, pero lo primero sí vale la pena, sí tenemos agencia. O sea, eso creo que es lo primero que para muchas personas es, pero ¿qué voy a hacer? ¿Qué tanta diferencia voy a poder? Eso no se puede cambiar, ¿no? Ahorita el otro día platicaba con un amigo, no, la trayectoria de la inteligencia artificial no se puede cambiar, imposible, como si fuera la gravedad, ¿no? O sea, la ley de la gravedad. No, claro, o el propósito de la economía, ¿no? No, eso no se puede cambiar, ¿no? Eso como si hubiera estado en nuestra sociedad siempre o fuera parte del ciclo natural de las cosas. No, no, a ver, el propósito de la economía se definió ya de manera formal hace 100 años, es un invento muy reciente y así como lo inventamos, lo podemos reinventar, ¿no? Entonces, hasta cosas muy grandes como esas, sí tenemos agencia, ¿sí? Y la agencia se ejerce de manera muy sencilla, como es una conversación como esta, ¿no? Entonces, creamos nuestro mundo a partir de nuestro lenguaje. Si realmente nos damos cuenta el poder que eso tiene, que creamos nuestro mundo a través de palabras y lenguaje y eso se convierte en una imaginación y la imaginación se convierte en una visión y la visión se convierte en una realidad. Entonces, de repente nos damos cuenta que la sencillez de nuestra palabra nos da una agencia enorme, ¿no? Y no, nuestra palabra, nuestras acciones, nuestra actitud, nuestra energía, eso nos da una gran agencia. No podemos solos y no podemos rápido y no podemos en una gran escala de un momento a otro, pero sí podemos poco a poco, sí podemos juntos, sí podemos en efectos de largo plazo. Entonces, primero tenemos agencia. Sí, les preocupa eso, les preocupa háganlo, van a hacer una diferencia. A partir de ahí, requiere una combinación, desde mi punto de vista, de rigor, trabajo y disciplina con apertura, gozo y flexibilidad. Otra vez regresamos a las balances de la danza, ¿no? Y me encanta que pongas el ejemplo de la danza porque, mira, yo estoy aprendiendo, soy malísimo bailando, pero sí me ha llamado la atención cuando estás bailando con alguien más, lo importante que es sí fluir, pero también proponer, ¿no? Es esa combinación de certeza con flexibilidad.
Si es pura flexibilidad y no estás proponiendo nada en el baile, no tiene chiste. Pero si es pura rigidez y no estás sintiendo lo que la otra persona quiere tampoco estás bailando, ¿no? Estás imponiendo. Entonces, me parece que es lo mismo. O sea, un emprendedor, una vez que se decide y se da cuenta que sí tiene esa agencia, sí hay un compromiso personal de un esfuerzo de largo plazo. Yo siempre soy de la idea que es con calma que llevo prisa, es poco a poco todos los días, es un hábito y una práctica. Crear un proyecto es una práctica, es lo que haces todos los días que de repente a lo largo de los años se acumula en un resultado. Y esa práctica requiere disciplina, requiere rigor, requiere, si queremos cambiar las cosas para bien, requiere el compromiso de entenderlo para que dirijamos en la dirección correcta, ¿no? Con inclusive el conocimiento científico y el estudio que requiere para que lleguemos en la dirección correcta, ese tipo de rigor. También requiere esa flexibilidad y ese juego y eso no tomártela tan en serio, esa escuchar, esa cambiar tu rumbo, esa aprender algo nuevo, ese reinventar. Si estamos tratando de cambiar algo que nos duele, como digamos el daño ambiental, no solo conectar con eso, sino también conectar con el gozo de este mundo hermoso y bello y lleno de posibilidades, porque si nada más estamos conectando con un lado y con el dolor, no, vamos a estar cambiándolo desde un lugar que tal vez generemos más problemas que otra cosa, ¿no? Tiene que combinar las dos. Entonces, mucho decimos en la UMA esta ley del guerrero que nosotros le decimos que es hacer todo como si fuera lo más importante en la vida, sabiendo que no importa nada. Y es una ley, es una paradoja difícil de entender, pero es un poquito la invitación que creo que nos hacen este tipo de proyectos. Luego quiero que escuches esto porque, o sea, llevo dos hojas de notas, además de que te estoy escuchando, de unas bombas de que en pocas palabras puedes decir tanto. Y hablando de ese tema, hemos hablado tú y yo del Tao, hemos hablado de las filosofías orientales y de cómo recogen que para un occidental, las paradojas eh, nos rompen la cabeza, mientras que para a veces los orientales las paradojas son la materia con la que está hecha la realidad y sostener cosas contradictorias, sostener cosas ambiguas, sostener cosas ambivalentes o polivalentes, es la forma en la que todo existe. Es muerte y vida, es descanso y trabajo, es disciplina y flexibilidad, es todas las paradojas. Y en Occidente, justamente porque somos muy controladores, bueno, estoy haciendo una generalización un tanto burda y irresponsable, pero también como que quisiéramos vender productos y servicios que nos resuelvan las contradicciones, que nos digan esto es así y este es el grado óptimo de equilibrio y vas a poder vivir en balance con un poquito y un poquito de esto. Pero la definición de la paradoja es que es siempre y es constante y que el movimiento no se llega a bajar a una regla de es tanto de esto y tanto de esto. O sea, es esa danza, ¿no? Y creo que eso también, en términos de la imaginación, que hablabas al principio, no nada más es una actividad intelectual, sino también de imaginar, también tenemos que desarrollar esas habilidades imaginativas donde podamos sostener esas visiones de futuro y de escalas temporales más grandes y espaciales, conviviendo con paradojas, conviviendo con que la vida va a ser gloriosa y trágica al mismo tiempo. Y no como no te lo decimos como híjole, pues así es y ni modo, ¿no? Sino más bien, mira qué impresionante es que así sea y que esto es algo que nos rebase siempre y sea más grande que nosotros, ¿sabes? Porque también nos da un grado de humildad y casi casi de pulsión de muerte, de decir, también con mi muerte permito a los paradigmas evolucionar, porque yo soy parte de ese paradigma rígido que mantiene la forma de vivir de esta manera. Y entonces también te amistas con la muerte sabiendo que la muerte traerá cosas que son más grandes que tú. Entonces, bueno, ya me puse a filosofar mucho, pues contigo siempre es lo único que dan ganas, eso y bailar, que es lo mismo. Este, pero justo, ¿cómo vives tú estas paradojas y cómo sabes que las empresas no están aquí para resolverlas, sino para sostenerlas? Y al ser transparentes lo más posible, diciendo yo soy una empresa que trae este producto, trae este servicio, trae esta propuesta, también traigo estas contradicciones y parte de mi oferta de valor y mi propuesta de bienestar es mostrarte las contradicciones, es asumir la paradoja
para que todos vean que lo estás haciendo. Porque las empresas normalmente quieren ser la que muestran las respuestas. Esa es mi lectura. ¿Tú lo ves? ¿Cómo lo ves eso? Una empresa que no nada más asume la paradoja, sino la muestra. Mm, sí. ¿Cómo manejar esas paradojas? Híjole, pues, ¿cómo las manejo yo? Pues lo mejor que puedo. O sea, no te puedo decir así o asado, ¿no? Me encanta lo que dijiste, es no tratarlas de resolver, no, es más cuestión, una cuestión de sostenerlas. Em, no tratarlas de entender del todo, o sea, no tratarlas, no pelearnos con que así es, ¿no? O sea, así como lo dijiste, es como asombrarnos que así es. Me encanta eso que dijiste también, o sea, es como, en lugar de sentirnos en esta angustia de que así funciona esta realidad, es asombrarnos, decir, wow, así funciona esta realidad, ¿no? Ese cambio sutil de actitud hacia eso, me parece que hace toda la diferencia porque entonces en lugar de una lucha y una angustia, un batallar con que así es, de repente se convierte en un asombro, un gusto de tratar de entender por qué así es. Y si así es la realidad, quiere decir que así somos nosotros. O sea, no somos más allá ni más ni menos que el tejido también de esta realidad. Entonces estas paradojas viven en nosotros y cuando nos dejamos de pelear con ellas, las empezamos a ver en nosotros y quizá lo que nos permite es una mejor danza de esas paradojas, ¿no? Es un mejor fluir. Eh, entonces, creo que, y eso es a nivel personal, a nivel negocio, a nivel sociedad, a nivel negocio, que es hacia donde estás llevando la pregunta, que me parece increíble, es efectivamente qué tipo de conversación entablamos con todos los actores que están alrededor de nuestro negocio que abra la pregunta de la paradoja y no imponga la respuesta, ¿no? Desde mi punto de vista, tiene mucho que ver con esa cualidad de la conversación. Siempre he creído que un negocio se crea a través de las conversaciones. A veces pensamos que el negocio es el edificio, es la marca, es el producto, es algo tangible y desde mi punto de vista eso es lo de menos. Lo que realmente, el telar que realmente soporta un negocio, un proyecto, una iniciativa, una idea, un sueño, son las conversaciones que reflejan ideas y preguntas e imaginación. Entonces, las conversaciones es tal cual, es lo que haces todos los días, ¿no? Es como convocas una junta, es como hablas con un posible inversionista, es como publicas en redes sociales, es que dices en tu página de internet, cómo sacas una minuta, o sea, todo eso es conversación. Y si la cualidad de esa conversación está planteando preguntas, está planteando exploremos juntos, creo que abre entonces, con tu proveedor, ¿cómo podemos explorar juntos una cadena de valor de economía circular, por así decirlo? Con tu cliente, ¿cómo podemos explorar juntos si esto realmente te está dando el bienestar que los dos queremos que te dé? Con tu comunidad, en donde, ¿cómo puedes abrir la conversación? ¿A qué quiere decir que este negocio esté situado en esta colonia, en este lugar, en este estado, en este país? Con las autoridades, ¿cómo podemos las autoridades, por ejemplo, nosotros presentamos nuestro modelo educativo a las autoridades de la Secretaría de Educación Pública locales que planteábamos cosas, pensamiento sistémico, por ejemplo, completamente fuera, pues al principio era un rechazo, a ver, no, ¿eso qué quiere decir? Cuando logramos entablar una conversación de aprendizaje mutuo y nosotros nos abrimos a ver qué podía darnos la Secretaría de Educación Pública para aprenderlo nosotros, realmente fluyó esa relación, ¿no? Entonces, creo que a través de la cualidad de nuestras conversaciones podemos entablar la exploración de paradojas desde el negocio. Me encanta cómo lo reescribes en la conversación oral. Eh, Justo el otro día creo que lo publiqué, o no sé si lo publiqué, dice, yo no quiero clientes, quiero cómplices. No Mm, quiero proveedores, ujú, quiero cómplices. O sea, en esta cruzada en el que nos reescribimos, no hay tanta diferencia en si eres cliente, proveedor, el que vende, el que compra, todos estamos en la misma. Y dos, probablemente también al mismo tiempo que, aunque nuestra misión sea hacer mucho bien,
pues también vamos a ser cómplices en el mal que vamos a hacer, ¿no? O sea, porque es inevitable que en esa paradoja hagamos de las dos al mismo tiempo. Entonces, 100%. a mí me tranquiliza hablar contigo porque, por un lado, me asombro y me gusta esa cosa tan grande. Y por otro lado, también sentirme tan chiquito, pudiendo ver algo tan grande, me tranquiliza porque, ¿sabes? También me quita un peso muy grande de mis hombros. Decir, güey, pues tampoco yo me puse acá, o sea, tampoco yo hice este pedo. Y, y creo que también a veces nos tenemos que quitar una mochila de mucha carga y expectativa. Y ahorita las narrativas están muy, muy fatalistas que, pues no, güey, o sea, desde el cansancio y desde el no poder gozar, pues cuánta regeneración podemos aspirar. Eso no Ujú. implica que dejemos de decir las cosas que están mal pero sí, sí con, sí con una sonrisa en la cara en la mayor cantidad del tiempo posible. Eso es lo que logro hacer cuando trabajo contigo, hermano. Te agradezco muchísimo, Víctor, pero estoy completamente de acuerdo. Yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos de las narrativas tan fatalistas que se están desarrollando, más quienes trabajamos directamente en esto. Y yo mismo también hace poco conversé con los amigos, yo me dejé ir por completo en una conversación de no están viendo realmente la escala del problema. No, eso no le está ayudando a nadie, ¿no? No porque no tengamos que verlo y entenderlo y conocerlo, eso sí, no tenemos que taparnos los ojos, pero creo que tiene que ser la menor parte de la conversación, porque tenemos que ver de cómo surge esa energía y de dónde está surgiendo esa energía de cambio, pero además porque la realidad, si dejamos de ver los datos y las pantallas, etcétera, por un momento, no es que los dejamos de ver por completo y salimos a verlo allá afuera, es hermosa y bella y llena de bondad y llena de empatía, ¿no? Y llena de colaboración y entonces conectarnos con eso, conectarnos con lo más que podamos con la apreciación y el agradecimiento y la belleza ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho decir esto de cambiar el mundo cantando y bailando, ¿no? Y creo que porque el cantando y bailando no es superficial, ¿no? No es solo para sentirte bien, para divertirte, es porque te cambia la energía desde dónde estás cambiando el mundo, ¿no? Bueno, recientemente estamos compartiendo una lectura de Gandhi. Me encanta una imagen de Gandhi que te la voy a compartir en donde Gandhi está bailando y está bailando muy bien. Gandhi, que para mí representa uno de los grandes, grandes agentes de cambio, evidentemente a través de esa foto se ve que no, que se daba su tiempo de bailar y de gozar, ¿no? Entonces eso me parece que es muy importante. Claro, de hecho aquí tengo este libro que me prestaste, eh, que sepas que se han arrugado y creo que separado más hojas, pero lo estoy Qué cuidando, bueno. ya tiene su bolsita especial. Lo estoy valorando mucho porque precisamente Gandhi me ha abierto hoy, estas semanas que me ha acompañado, la noción de, otra vez, no sentirme chiquito yo en mis propias narrativas y ver la vida de una persona que se permitió usar su imaginación para explorar temporalidades y espacialidades que en su contexto inmediato no existía. Había demasiado sufrimiento y demasiada violencia como para poder imaginarse que algún día estas cosas podrían ser diferentes. Y se imaginaba en la vía pública, se imaginaba públicamente haciendo estos sueños. Y creo que es una de las cosas más bellas que como humanos podemos hacer, invitar a otros a compartir un sueño. Tal vez esa es la definición de liderazgo. Y así es que te agradezco mucho, así estamos conversando juntos. Me Bien. gustaría abrir este espacio para preguntas, Fede. Y nada más, antes de abrir a la primera pregunta, decir esto de cantar y bailar, cuando lo estudias antropológicamente, o sea, cantar y bailar es lo que ha permitido la supervivencia de esta especie humana por 200.000 años. Es lo que nos permite pasar por duelo, pasar por hambre, pasar por violencia, pasar por las cosas más horribles que hay. No es la terapia, no es no sé, un jugo verde. Es regresar al cuerpo a bailar, a cantar, a meditar, a mover, porque tenemos una tecnología animal que lleva evolucionando ahora sí millones y millones de años, que algo le ha enseñado a nuestro sistema y metabolismo a regenerarse, más allá de lo que la mente ha podido inventar, que es grandioso. Pero esta sabiduría del cuerpo creo que
cantando y bailando, no nada más para mantener las cosas ligeras, sino porque ahí hay una tecnología de creatividad y cambio que el hombre intelectual de los últimos 500 años no se ha dado cuenta, yo así lo diría. De acuerdo, completamente. Y sí, justo de este libro que apreciamos muchísimo, surge uno de lo que yo podría decir casi es el lema de nuestra universidad, que es los medios son los fines. Y es uno de los mensajes que yo siento que son de Gandhi, en donde cuando tú quieres lograr algo, tienes que asegurarte que el proceso mediante el cual quieres lograrlo ya integre esos fines que quieres ver en la realidad. Y él lo integra, lo vive a través de la no violencia, ¿no? Generar futuros de no violencia a través de la no violencia. Y creo que Gandhi es una de las figuras históricas que tenemos que rescatar porque hoy nos urgen modelos de liderazgo que realmente tengan esta integridad ética y este cuidado en los procesos, en contraste enorme con la tristeza de los modelos de liderazgo global que estamos teniendo ahorita, ¿no? Entonces, sí, Me encanta. rescatemos esta figura. Eso me encanta. O sea, él dice, nunca vamos a llegar a una solución a través de la violencia. Dice, siempre la no violencia tiene que ser el camino porque el medio es el fin. Y si mañana hay paz Exacto, mundial, pero llegamos a ella gracias a que hubo pistolas, entonces no es. Y eso se me exacto, hace muy 100%. valiente. Va a regresar a la violencia. Ujú. Me gustaría abrir el espacio para preguntas. Si alguien quiere prender su micrófono, lo puede hacer. Y vamos a tomar unas 2 o 3 preguntas si tienes tiempo, Fede. Sí, claro, encantado. Perfecto. Quien quiera puede levantar la mano y hacer hacer una pregunta o comentario. Hola, Ahí está Federico Judith, y bienvenida. Víctor, ¿cómo están? Yo soy Judith González. Fui al congreso que hicieron en Valle de Bravo y pues muy bonita la UMA y obviamente el congreso súper inspirador. Y yo tengo este sueño de generar pues todo un legado respecto a lo que yo he aprendido de balance hormonal. Yo misma pues me autosané de Hashimoto y pues ya ha llegado mi programa a mucha gente, pero teniendo padres médicos y en una consulta muy privada con pues un ginecólogo muy renombrado, me dice, ¿cuánto tengo yo que estudiar para saber la mitad de lo que tú sabes? Me siento un fraude porque lo único que doy son medicamentos. Entonces ahí me doy cuenta cómo es importante, yo quisiera dejar este legado para poder también incluir pues a los médicos, ¿no? Que realmente no les dan estas herramientas y me doy cuenta de cómo el conocimiento evidentemente tiene que tener pues un proceso de maduración, ¿no? Y creo que, o sea, hay esta hambre y mi sueño es precisamente dejar un legado respecto a cómo generar pues este legado de maestros. A mí me encantaría poder traer especialistas y cómo hiciste este llamado, a quién atendió, cómo fue el reclutamiento de tu gente que actualmente tienes ahí, em, y cómo también superar estas transiciones, porque yo creo que los negocios se van transformando y al final, meditando yo con mi propio negocio, me dijo, es que estás pensando muy pequeño, ¿no? Y después llegó una invitación para estar en un festival que va a tener pues un impacto mediático más grande. Em, entonces, ¿cómo hacer ese reclutamiento? ¿Cómo em, aceptar estas transiciones que a veces los proyectos pues nos exigen, ¿no? Crecer y a nosotros como fundadores. Gracias, Judith. Gracias por la pregunta. Es muy buena. Si te estoy entendiendo, es estos momentos, ¿no? Estos hitos del proyecto de un punto a otro en donde quieren crecer el proyecto y tú tienes este reto de crecer con ellos. Eh, Creo que yo te diría, es abrirse a ese proceso, es dejarse ir en ese proceso, ¿no? Es fluir. Creo que como emprendedores, cuando queremos forzar el crecimiento, generamos problemas. También cuando no escuchamos el llamado a ese crecimiento y permitimos ser parte de ese crecimiento, también ocasionamos problemas, ¿no? Entonces,
Sí veo muchos casos en donde se quiere crecer demasiado rápido, con demasiada escala, con demasiada replicabilidad y se generan muchas broncas y están replicando muchas veces cosas que no funcionan. Pero también cuando no nos la creemos lo suficiente y no tenemos esa apertura de crecer y de poder dar escala, etcétera, pues entonces estamos dejando corto el impacto que estamos teniendo, ¿no? Entonces, si está ahorita ese llamado, definitivamente es algo de atender y escuchar y dejar y llevarlo, sí cuidando que no se pierda la intención de lo que se requiere y conforme la conversión se hace más amplia, se vuelve más complejo. Esta experiencia que nos dice Hashimoto me es muy familiar porque mi esposa tuvo una experiencia similar en donde le dijeron no tiene solución y quizá como tú durante unos años investigó y logró autosanarse. Y entonces creo que es una conversación entre a mí me gusta ponerlo entre magia y ciencia, ¿no? Entre exploradores y planeadores. Entonces tú eres esta exploradora, esta pionera que está encontrando estas nuevas maneras de sanar que todavía no están reconocidas del todo por la ciencia. Y entonces, como decíamos hace rato, es abrir un diálogo en donde esta magia que tú has encontrado pueda pasar a través de procesos suficientemente rigurosos, basados en ciencia, para que se hagan accesibles a mayor público, porque mientras se queden en el nicho pequeño de la magia, de la exploración, no van a llegar al público amplio. Cuando entren en los canales de la ciencia y de la replicabilidad y del rigor, van a llegar a mucho más personas. Entonces, quizás abrirte al diálogo actores que de entrada no estarían del todo en tu radar para que pueda haber esa transición. El caso de Hashimoto se me hace interesantísimo porque creo que está en un punto de madurez en donde ya hay tantos casos que se han logrado sanar de formas más allá de la medicina, que sería interesantísimo ver cómo se puede empezar a documentar y entrar en procesos de ciencia para que lleguen a la mayor cantidad de público posible. Y quizás abrirte a esas conversaciones lo que va a dar el camino y la escala y la solución que puedas ofrecer a a tus clientes. Muchas gracias. Afortunadamente sí he estado documentando todo, ¿no? O sea, desde casos clínicos, etcétera. Y obviamente aquí viene pues la maravilla de la inteligencia artificial, a ver qué, cómo va evolucionando esto, pero bueno, es inspirador también lo que han hecho tanto tú como Víctor. Así es que felicidades a los dos. Gracias, Judith. Y felicidades a ti también. Gracias, Judith. Muchas gracias. Yo luego te voy a mandar unos comentarios también que creo que te pueden servir. Gracias. Súper, gracias. ¿Alguien más le gustaría hacer alguna pregunta? Violeta, ¿estás levantando la mano? Sí. Sí, sí, hola, ¿qué Bienvenida. tal? Perdón. Hola, mucho gusto. Muchas gracias a los dos. Qué conversación tan rica y tan nutritiva para el alma y para todos los que estamos aquí emprendiendo proyectos. Federico, me encantó tu énfasis en la síntesis de los opuestos, en que se mantenga como en la danza, ¿no? Un equilibrio basado en las contrafuerzas y en en mantenernos abiertos y adaptarnos. Cuando estás haciendo proyectos que involucran varios sectores, sobre todo, por ejemplo, la Secretaría de Educación o la Secretaría de Turismo, y te encuentras muchas veces con que las personas con las que tratas aún todavía no tienen la conciencia del bien común mayor. O sea, necesitas generar un tipo de lenguaje que permita que se sientan aceptados y también un tipo de relación, por lo que tú mencionaste, como de apertura a también aprender de ellos. Me encantaría escuchar un poquito más cómo lograste esto con tu Universidad del Medio Ambiente, porque nosotros estamos generando un proyecto regenerativo en donde quisiéramos que el proyecto social fuera precisamente un centro multidisciplinario de bienestar que invite a los profesionistas locales y del país a venir a aprender de las personas que más saben sobre los temas de agricultura regenerativa, de salud regenerativa, de economía, etcétera. Entonces, ¿cómo lograste ese vínculo con la Secretaría de Educación Pública local para que se pudiera salir adelante este proyecto sin que se sientan amenazados? O sea, es un diálogo muy especial y me encantaría que me dieras alguna retroalimentación que pudiera apoyar. Mm, Gracias, Violeta. Yo diría que, cuando menos en nuestro caso, nuestra experiencia con la Secretaría de Educación Pública, tanto federal como estatal,
Eh, la diferencia que marcó, o sea, lo que marcó la diferencia en nuestra relación con ellos fue nuestra apertura a aprender de ellos, que a veces es difícil. O sea, nosotros llegamos con un modelo educativo que habíamos desarrollado durante 4 años, con una inversión considerable, con diferentes instituciones a nivel global, que era un modelo educativo muy vanguardista, y llegamos muy llenos de nuestras ideas a la conversación con ellos, con muchas ganas de convencerlos de lo maravilloso que eran estas ideas de innovación. Y sinceramente debo decir que con poca apertura de escucha. Mm. Y cuando nos dimos cuenta que ellos podían enseñarnos muchísimo de cómo operar la universidad para que también funcionara en una estructura más convencional, en una cultura más convencional, en una transición de diferentes visiones, con toda la experiencia que ellos ya tenían tratando con cientos de universidades. Entonces, me parece que se sintieron escuchados y empezaron a escucharnos a nosotros. Pero Ujú. creo que primero nosotros tuvimos que hacer ese cambio. Y cuando empezaron a escucharnos, creo que todos nos sentimos muy inspirados cuando sentimos que somos parte de algo que está trayendo bienestar. Yo soy Claro. de la idea que en general los humanos somos buenos. No el 100%, pero sí el 99.9 tantos, ¿no? Y lo que más queremos es tratar de traer cosas buenas al mundo. Nuestro entendimiento de lo bueno puede variar, pero sí queremos. Cuando personas, por ejemplo, en este caso la Secretaría de Educación Pública, se sintieron escuchados y luego sintieron que podrían contribuir a un proyecto que traía cosas buenas a la sociedad, como era el que nosotros estábamos queriendo impulsar, se sintieron parte y empezaron a contribuir y contribuir. Y la conversación cambió por completo. En lugar de una negociación y un quién gana con sus ideas, Mm. cómo construimos juntos algo que funciona mejor. Y tengo que decir que muchas de las ideas que nos dieron las integramos en nuestro modelo educativo y fueron muy valiosas para que Mira, funcionara bien nuestros programas. Entonces, creo que lo que hizo la diferencia fue ese cambio nuestro de apertura en escucha y nos costó trabajo. muchas gracias. Sí, me parece muy interesante, muy amable por compartir esto. Gracias. Gracias, Violeta. Gracias, Violeta. A ustedes, muchas gracias por esta conversación. Mm. Felicidades. Tenemos espacio para una pregunta más. Si alguien quiere prender su micrófono, adelante. Pues bueno, aprovecho para nada más invitarles al Wellness Business Lab. Es un espacio que está por empezar el 7 de octubre. Es un espacio 100% en línea que combina curso, taller y comunidad de personas que estamos emprendiendo o que ya tenemos proyectos dentro de las industrias de la salud y el bienestar. Temas de salud, nutrición, salud mental, arquitectura, hospitalidad, turismo. eh, Cualquier negocio que de alguna manera quiera seguir integrando en su filosofía, en su modelo de negocio y en sus objetivos, como bien decía Federico, no nada más la escalabilidad económica y la utilidad económica, sino dentro de un esquema de valores donde está el bien social y el bien planetario como objetivos últimos y más importantes para que los números estén al servicio de ello. Yo creo que esto no nada más es una decisión ética, no creo que sea una decisión tampoco nada más de congruencia y tampoco creo que sea nada más una necesidad de sobrevivencia del planeta. Todas esas son muy grandes razones, pero también creo, y apelando a la discusión que tuvimos, creo que es la manera más divertida, más presente y más disfrutable de lo que podemos hacer con nuestro tiempo como empresarios y empresarias. A lo mejor eso es un claim bastante amplio, pero sí creo que si vemos que aun cuando va a ser muy difícil lograr todo lo que queremos lograr y nunca vamos a terminar, también va a ser una fuente de satisfacción brutal y la mejor chance para seguir escuchando lo que en la imaginación nos trae de lo que estamos dejando para las futuras generaciones. Entonces, bueno, es un programa en línea y les invito a conocer más en esta liga que pongo en el chat. Y pues nada, Fede, termina si quieres con una respuesta a esta pregunta que hizo Mariana y cerramos, si te parece. Dice, ¿cómo visualizas la integración de paisajismo y agricultura urbana, ambos regenerativos, en Ciudad de México?
Mm, Pues mira, ahorita la idea que a mí en lo personal me tiene más emocionada en términos de diseño urbano, que tiene que ver efectivamente con esta regeneración urbana y puede integrar agricultura urbana, que me parece apasionante, es la idea de ciudades esponja. El concepto de ciudad esponja es un concepto desarrollado en China por Kong Yang-yu, un investigador de allá que ha logrado hacer prototipos en cerca de 200 ciudades. Y la idea, el nombre me encanta, ¿no? Porque lo dice todo. Es cómo logras que una ciudad sea la esponja del agua, a la recarga de los mantos acuíferos, a la recarga de los ríos. Y me parece que tiene que ver mucho con esta pregunta que haces, porque al final de cuentas, desde mi punto de vista, en diseño regenerativo y agricultura regenerativa, en diseño de paisaje, el elemento por el cual debemos de iniciar es el agua y conectarlo con el suelo, ¿no? En agua y suelo son el rey y la reina que marcan el diseño. Y entonces a entrar a través del agua me parece un vehículo increíble de punto de partida de diseño urbano, al cual una vez regenerando los procesos de agua, te permite regenerar el suelo y una vez regenerando el suelo te permite tener agricultura regenerativa. Y como bien sabemos, la agricultura no tiene que ver con la planta, tiene que ver con el suelo y tiene que ver con la salud del suelo y la salud del suelo tiene que ver con el agua. O sea, a mí me tiene muy emocionada la idea de Ciudad Esponja, estamos en la UMA investigándolo mucho y sí, les invito a investigarlo. De hecho, aprovechando y ahora que Víctor hace también su invitación y aprovechando este tema, vamos a tener en la UMA lo que llamamos el UMA Fest, que es un evento de exploración de ideas de cambio sistémico que nos tengan muy emocionados ahorita. Y una de ellas es la de Ciudad Esponja. Vamos a tener un panel sobre Ciudad Esponja, creo que muy interesante. Otros también que hemos hablado ahorita, tenemos un panel sobre economías del bienestar, panel sobre de educación del siglo XXI, sobre agricultura regenerativa, sobre muchos de los temas que hemos hablado ahorita, porque creemos que son los caminos de transición hacia un futuro sostenible que realmente son prometedores. Entonces, si nos quieren acompañar, nos encantaría. Y sí, ese concepto ahorita creo que tiene mucho potencial. Me encanta. Uf, está buenísimo. Me voy a poner a leer de esto hoy mismo. Fede, gracias hermano. Suerte en el UMA Fest. Gracias otra vez por este espacio. Creo que, pues nada, se prueba que estas conversaciones son muy generativas y quiero agradecerte tu valentía por mostrarte en toda la expresión de lo que eres y que sepas que tienes un efecto multiplicador, no nada más porque acompañas a empresarios y empresarias, sino porque los inspiras desde un lugar muy profundo. Y eso tiene un efecto, pues, pues sí, similar a lo que hacía Gandhi cuando estaba aquí. Así es que gracias, hermano. Uy, no, me pones en nada que ver, pero cada uno Dije ponemos nuestra. similar. Sí, sí, sí. No sé ni siquiera si similar, pero bueno, nos inspiramos, le echamos ganas, Víctor, y eso nos tiene muy contentos. Te agradezco muchísimo tus palabras. Y sí, encantado, ¿no? De verdad, muchas gracias por la invitación. Me fascina platicar contigo. Grandes preguntas. Y si ahorita preguntaban del UMAFest, no lo tenemos en línea. Ojalá nos puedan acompañar. Se abren las inscripciones el 6 de septiembre. Y sí, con gusto de a quienes ya hemos visto ahí antes, pues volvernos a ver. Pues es un espacio justo de inspiración. Lo que queremos es recargar la pila de la energía para seguir en lo que estamos y hacer buenas alianzas, bailar. Va a haber bien Spanglish, un muy buen grupo para que bailemos muy rico en la noche. Encantados de recibirlos. Me encanta. Fede, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Y también si se quieren inscribir al siguiente Wellness Talks, aquí ya pusieron la liga. Tendremos una conversación con Eloisa Wolf sobre el posicionamiento de negocios de bienestar en YouTube, que será el próximo martes 26 de agosto a la 1 de la tarde. Ahora sí, hermano, te quiero mucho. Te mando un fuerte abrazo y estamos Igualmente, Víctor. aquí. Muchísimas gracias por la invitación y saludos a todos que se conectaron. Gracias por conectarse, gracias por las preguntas.